Buenas noches y bienvenidos al 19º programa del conversatorio El Archivo y yo. Antes de iniciar, reciban el saludo del doctor Jorge Ortiz Sotelo, jefe institucional del Archivo General de la Nación, quien nos acompaña en esta transmisión. Mi nombre es Elena Botton, soy especialista en archivos de la Dirección de Archivo Histórico del Archivo General de la Nación. Este programa es un espacio en el cual usuarios y archiveros, en sesiones alternadas, comparten sus experiencias y vivencias en el Archivo General de la Nación como en otros archivos. Esta noche, la música se hará presente a través de los documentos, como vemos en pantalla. En la imagen que está en la pantalla. Se trata justamente de la carátula del protocolo del escribano Diego Fernández Montaño de 1702, que contiene curiosamente una partitura para bajo continuo de la pieza musical La Sol Fa Mi Re, Si el pan se me acaba, del cancionero del compositor novohispano Gaspar Fernández, que nos muestra esta inmersión de la música en la vida cotidiana y particularmente en el quehacer de este escribano. Para que nos cuenten un poco sobre este mundo, nos acompañan en esta ocasión dos destacados músicos y musicólogos: Alejandro Vera, licenciado en Educación, con mención en Historia por la Universidad de Concepción, Chile, y doctor en Historia y Ciencias de la Música por la Universidad Autónoma de Madrid, y César Vega, licenciado en Música en la especialidad de Educación Musical, Dirección de Coro de la Universidad Nacional de Música, y magíster en Musicología de la Pontificia Universidad Católica del Perú, para que ambos nos cuenten un poco sobre su experiencia en los archivos. Empezaríamos primero con Alejandro Vera. ¿Cómo fue tu acercamiento a la investigación musical y a los archivos? Hola, buenas tardes. Primero que nada, agradezco mucho la invitación, la posibilidad de estar acá compartiendo con César Humberto, con ustedes, con la gente del Archivo General de la Nación. Eh, para mí es un honor y es muy grato estar acá intercambiando ideas sobre esto que me apasiona tanto, que es la investigación musical. Eh, bueno, yo empecé primero, como la mayoría de los investigadores musicales o musicólogos, quería ser intérprete. Esa fue mi primera inclinación hacia la música fue ser guitarrista clásico. Y me puse a estudiar guitarra clásica, estudié varios años y con el tiempo me di cuenta de que no iba a ser tan buen guitarrista y además que había en esa época en Chile un crecimiento impresionante de la guitarra en los 90, entonces había realmente unos guitarristas que ganaban concursos internacionales y todo, no sé, Vladimir Carrasco, Romero Orellana, muchos otros. Entonces me di cuenta que ahí no tenía muchas posibilidades de hacer algo que realmente fuera de buen nivel. Y sin embargo, entré a estudiar licenciatura en Educación, mención música, que quería precisar eso, no mención historia, para que no se piense que me estoy arrogando una información que no corresponde. Pero porque quería seguir a saber más de música, sentía que ese era mi mundo, más allá de cuál iba a ser el destino finalmente específico. Y con el tiempo en esa carrera que hice de música me di cuenta de que la musicología, la teoría, el análisis me gustaba mucho. Primero pensaba, no, nunca pensé en estar dedicado al trabajo de archivo, nunca fue esa mi intención. Pensaba más bien en hacer análisis de la música en términos como más musicales, entender la música como tal. Y después en el doctorado en musicología que hice en España, ahí ya mi director de tesis, que era Álvaro Torrente, perdón, él me metió, me convenció de la importancia, no solo la importancia, de la necesidad imperiosa de entender esa música en un contexto más denso, y para eso los documentos de archivo eran fundamentales. Entonces, las primeras experiencias con el archivo las tuve en España, en el Archivo Histórico Nacional, la Biblioteca Nacional de España. Trabajé mucho en el Archivo de Protocolos de Madrid también. Eh, y me fascinó, fue algo maravilloso. Me pasaba horas metido en el archivo y no quería volver a casa después, en fin. Me acuerdo de haber estado jornadas enteras en archivos y era maravilloso. Y dime, por ejemplo, como has trabajado con documentos coloniales, por ejemplo, la paleografía, ¿cómo lo aprendiste? Porque me imagino que para entrar a documentos coloniales también, ¿no? Un poco complicado a veces.
lo aprendí con la práctica, ¿no? Había algún manual que consulté que me ayudó un poco a entender algunas abreviaturas y cosas así, pero con la práctica. Diría que no soy el mejor paleógrafo, ni mucho menos. Todavía hay ciertas letras que me cuestan un poco, pero por supuesto las puedo descifrar. Y- pero es una de las dificultades que tiene uno cuando se mete a este mundo, que son esas letras medio encadenadas o complicadas que realmente cuesta leer, sí, pero con práctica. Y más o menos, ¿qué persona, algún docente te dijo, mira, por acá puedes entrar a este archivo? ¿Te acuerdas de alguien que te haya impulsado a entrar? Sí, la persona que más me impulsó inicialmente y que mencioné hace un momento fue Álvaro Torrente, que fue mi director de tesis. Yo estaba muy perdido, no sabía qué hacer de tema de tesis. El tema que yo quería hacer era muy difícil de hacer, no tenía suficiente experiencia, me dijeron ahí en España entonces. Eh, y finalmente él me dio un tema, me dijo, ya, mira, a ti te interesa el siglo XVI, el XVII, la polifonía, mira, estudia esto. Era un cancionero con tonos humanos, que se llama, o sea, canciones profanas, y de mediados del siglo XVII, y me dijo, anda, ve primero a ver el manuscrito, luego esto tiene relación con la Orden del Carmen, ve el Archivo Histórico Nacional, revisa el fondo dedicado a los carmelitas de Salamanca, carmelitas de Madrid, en fin. Y ahí empecé a dar mis primeros pasos. Al principio muy perdido, sin entender mucho qué es lo que tenía que buscar, y después ya con el tiempo entendiendo bastante más y disfrutándolo mucho. Sí, justamente esa es bueno, esas son una de las primeras dificultades que se tiene al ingresar a los archivos. Y bueno, me imagino que debe haber sido una persona que te ha apoyado mucho, ¿no? En tus inicios. Em, ¿De allí recuerdas a alguien más en los archivos A mismos, mucha alguna gente, persona? a muchísima gente. Es que el apoyo siempre le digo a mis estudiantes lo mismo, que confíen en los archiveros, bibliotecarios, que les pregunten, que se dejen orientar. A veces uno comete el error, sobre todo cuando más joven, de pensar que uno es investigador, y entonces como que quiere encontrar las cosas solo, y es un error, claramente. O sea, entonces, en Chile he tenido mucha ayuda de gente de distintos archivos, por ejemplo, de Fernando Ryan, que ya murió, el padre Rigoberto Iturralde en los franciscanos, o sea, Guillermo Carrasco en los agustinos, Carmen Pizarro en la catedral, podía mencionar a muchísima gente. Allí en Lima también, o sea, doña Celia Soto, cuando estaba ahí en sala, me ayudó muchísimo, muchas veces, me orientó, le hacía preguntas de repente, que por qué, por ejemplo, no está ¿por qué dice que tal persona testó ante tal escribano y no está el tomo por ninguna parte, el protocolo no aparece? Y ahí, bueno, ya me explicaba que a veces los protocolos no se conservaban íntegramente. Hay más gente en el Archivo Arzobispal de Lima, con, la señora Bulú, Laura Gutiérrez Bulú y Melesio Tineo también. Y en la catedral Fernando López Sánchez, no lo podría dejar de lado también. Gente que me ha orientado mucho. Después un documento que voy a comentar en el segundo bloque, claro, él me dijo que estaba ahí el documento, él me lo mostró, digamos. Entonces creo que la interacción con los archiveros es fundamental. Muchas gracias, Alejandro. En tu caso, César, cuéntanos tu experiencia como músico también en el mundo de los archivos. No, no es muy similar al Alejandro, ¿ah? Yo estudié guitarra clásica también aquí en el conservatorio. Este, pero yo siempre tuve una intención más vinculada tanto a la composición y después ya cuando aquí primero se empieza haciendo los estudios básicos y luego se pasa a la educación superior, que son los últimos años, los últimos 5 años de estudios. Ahí ya me di cuenta que la guitarra me encantaba, había tocado mucha música para guitarra, pero que mis intenciones iban más allá. Y cuando pasé a la sección superior, ya postulé a dirección. No había dirección coral ni tampoco dirección orquestal. Habían armado una cosa entre dirección coral y educación, porque así lo habían mezclado. Pero eso hizo que me comenzara, al meterme al mundo de la dirección coral, comencé a preguntarme por qué este compositor escribe así, por qué Bach pone algo que escribe en mi menor y leí el bajo tiene una escala cromática, qué implica esto y de dónde viene esto y por qué
salta del fa sostenido al do natural. Ah, my God. Entonces, la misma práctica, Alejandro se ríe porque sabe de lo que estoy hablando. Sabe de lo que estoy hablando. Entonces, eso comenzó a picar, y comenzó a picar mucho, porque comencé a preguntarme, ¿y esto de dónde viene? ¿Y esto de dónde viene? Y, y comencé yo a investigarme. Entonces, mi tesis de pregrado, por ejemplo, es sobre el Víctima Pascal Elaude, que una secuencia de Semana Santa, de Sábado de Gloria, pero que Martín Lutero lo toma como himno y luego Bach compone una cantata sobre eso. Entonces, mi primer trabajo, mi primera tesis, fue metida en todo este proceso musicológico de investigación y en este asunto de búsqueda de libros, de entender los códigos del siglo XVIII, el código de Bach, ¿no? Los códigos alemanes, italo-alemanes en todo caso, que se van a pregnar aquí. Y ahí tuve la suerte de contar con Omar Ponce. Omar Ponce fue mi asesor de tesis en esa primera tesis de pregrado. Y Omar fue el primero que me dice, ya, ok, sí, dirección, sí, lo que tú quieras, dirección, pero yo veo que tu habilidad para investigar no es poca. Y yo le decía, sí, Omar, bueno, está muy bien. Hasta que decidí hacer los estudios de maestría en la PUC. Y ahí fue cuando finalmente dije, ok, esto es más apasionante de lo que uno se imagina, y tal cual como lo ha descrito Alejandro, uno puede pasar horas, días enteros, madrugadas enteras, puedes perder el hígado de la rabia que algo te falte, puedes perder el cerebro si es que algo no calza, y no dejas de hurgar. O sea, he pasado madrugadas enteras metido, ahora en pandemia, en la biblioteca, en la versión digital de la Biblioteca Nacional de España. Y he pasado madrugadas enteras, hurgando libros y mirando colecciones enteras porque estaba buscando una sola cosita que me faltaba en entender en una cosa, ¿no? Entonces, ya en la maestría me topé con Aurelio Tello, y Aurelio Tello quizás ha sido el, la persona que más me ha iluminado en este camino, ¿no? Yo le debo mucho a Aurelio, le debo muchísimo a Aurelio en primera persona, porque más me tomó en serio y me presionó y me exprimió, y eso no quita que hayan habido momentos tensos, ¿ya? Porque así se trata cuando se forma un investigador, ese es el rigor de la investigación, no tiene por qué ser fácil, no lo ha sido para mí, sobre todo un asesor como Aurelio en la maestría, y que además aprendí muchísimo. Yo diría que aprendí casi todo de él, en cuanto a lo metodológico, a la seriedad, a ese asunto de fijarse hasta las últimas comas de lo que dice el texto, de entender, de mirar. Entonces, Aurelio para mí fue puntual, ¿no? Pero mi experiencia, y yo básicamente nunca dejé de lado que investigaba para tocar. Eso sí, yo me he mantenido sí en eso, ¿no? Yo investigo, me voy al fondo, pero lo hago para tocar, para hacer música, para entender la música desde adentro, para entender los contextos, para entender lo que ella comunica y cómo comunica, entender los procesos. Eso me parece inagotable, y de hecho al final, ¿no? Cuando muestre el resultado final de mi trabajo de investigación de tesis, es el concierto que se dio el 2019 con la música de Cipriano Aguilar, ¿no? Entonces, eso es un poco mi propósito, y sí, es apasionante, consume todas tus células, y visitar cada archivo es adentrarte en una selva en la cual no sabes qué vas a encontrar, en una selva en donde además vas a exprimir lo que poco que crees que sabes, porque van a aparecer cosas que no imaginas. Entonces, y al igual como comenta Alejandro, confiar en los archiveros, ¿ah? Confiar en ellos, porque a mí me topó que cuando entré a San Agustín me hice muy amigo de Jessica Aliaga, que es la que mantiene, la historiadora que está trabajando ahí. Y Jessica, con la anuencia de los curas agustinos, tuvo la gentileza de abrirme archivos, materiales, los libros de actas, los actas capitulares, ¿no? Parte de los libros de cuentas y cosas así, y me dejó entrar a la biblioteca del convento, que no hay acceso, o sea, la gente normal no tiene acceso. Entonces, y ha sido muy, muy cordial, inclusive ella misma, con el hecho de contactarme con la gente del archivo, de la archivo arzobispal, porque son gente que se conocen, entonces, y tienen contactos, y ya saben quién es quién. Es más, te dicen, mira, con este no le preguntes esto, no le digas esto, dile que viene de mi parte, a este no le digas que viene de mi parte, porque, y así. Entonces, creo que ha sido una experiencia enriquecedora,
En mi caso, sí, lo tengo muy claro, ¿no? Yo investigo para seguir tocando, porque a mí me mueve eso. Eso es mi sangre, ¿no? Hacer música. Y justamente, y también relacionado a lo que le pregunté a Alejandro, claro, por ejemplo, investigas y tienes estas partituras ya quizás con la puntuación actual, para ponerlo así, la puntuación musical actual, pero vas al archivo y tienes, ¿no? Eh, otra tipo de letra de la época, ¿no? Otra puntuación. ¿Y cómo resolviste eso, por ejemplo? Lo que pasa es que comencé a buscar, en el caso mío, estuve investigando música religiosa, comencé a buscar libros de la época. O sea, comencé a buscar manuales de la época, ¿no? El de Jerónimo Romero, por ejemplo, para hablar sobre el canto llano del siglo XVIII y la escritura de lo que se llama, pues, el canto llano mensurado que se va a usar en los himnos. Entonces, ¿por qué? Porque uno piensa el canto llano, claro, uno dice canto gregoriano y uno piensa en la escritura gregoriana y no es así, porque no era la escritura vigente en España en el siglo XVIII, de la cual va a redactar Jerónimo Romero, ¿de acuerdo? Y bueno, pues uno mira los manuales, los revisa, y además me topé con otra información, consulté a Aurelio, eso también ha sido una fuente inagotable una vez más, preguntarle, oye, maestro, he encontrado esto, explíqueme qué onda, ¿no? ¿Cómo va? Y Aurelio ha sido muy gentil, pues, es una eminencia, yo pienso que Aurelio para mí siempre una luz, siempre es una persona que con todo rigor siempre tiene algo que responderme, así sea 1 de la mañana, me ha respondido el WhatsApp, estando en México, me ha respondido, y ya son cosas que a uno lo motivan más, ¿no? Y otra cosa es estar ahí, o sea, estar metido, porque un manual te lleva al otro, porque alguien que citó a tal persona te lleva a otra, a otro, a otro, a otro, y tener, pues, la posibilidad siempre de revisar archivos. Ahorita en este mundo global hay mucho archivo digital, hay mucho libro colgado, entonces puedes acceder a cosas que antes no podías y puedes corroborarlas así, ¿no? Entonces yo un poco hice eso, ¿no? Sobre todo porque yo hice la maestría el año pasado, o sea, sustenté tesis. Mi tesis de investigación la hice en 2018, la terminé el 2019 y el 2020 sustenté. Y justo cuando ya estaba antes de sustentar y había comenzado ya a meterme más, vino la pandemia. Entonces he estado sin poder ir a archivos todo este año. Sin embargo, eso me permitió seguir investigando de otra manera, ¿no? Y en base a lo del siglo XIX, hablamos de una paleografía de transición, que es lo que yo investigué, lo de Cipriano Aguilar. Entonces, y además, hay un texto que es también de Alejandro sobre los copistas, las manos que se ven en las partituras, ¿no? Sobre todo en Chile, porque el material se encontró en Chile. Entonces, que también es muy iluminador. Entonces, de una u otra manera, uno tiene que mirar a los investigadores que ya han venido haciendo esto de antes. Y creo que eso es básico, tener la humildad y la honestidad de decir, ellos conocen más, hay que consultar porque uno no nace sabiendo, ¿no? Y creo que es la actitud normal o lo que se busca en un investigador, ¿no? Y en este caso, yo me he topado con gente como Alejandro que tuvo la gentileza de pasarme las partituras y después hemos mantenido algunas conversaciones al respecto de lo que hemos encontrado, ¿no? Muchas gracias, César. Bueno, y es debido, pues gracias pues, a esta experiencia que pudieron acceder a valiosa documentación que sirvió y sirve de base o de corazón, ¿no? Para sus investigaciones, ¿no? Y que ha dado sus frutos en dos trabajos sumamente importantes para la historiografía musical de la región. Justo el año pasado salió el último libro de Alejandro Vera, El dulce reato de la música, la vida musical en Santiago de Chile durante el periodo colonial. Entonces, un trabajo bastante grande. Mientras que el año pasado César Vega, bueno, sustentó la tesis de maestría en musicología en la Católica sobre la asimilación del estilo Haydn en la transición del Perú virreinal a la República. Y sobre ello quería preguntarles a ambos qué fondos consultaron, qué documentos les llamó la atención para sus investigaciones y si nos pueden presentar algunos. Empezaríamos con Alejandro también. Sí, bueno, el Archivo General de la Nación tiene, como todos saben aquí, una cantidad impresionante de documentos de distinta índole y
y de interés musical pueden ser muchos. Puede que uno no encuentre nada de música, como que encuentre muchas cosas de música. Entonces, un fondo que revisé con mucho detalle durante estos últimos años, yo diría 8 años, de continuas visitas a Lima, antes de la pandemia, por cierto, es el Fondo Real Aduana, la Real Aduana de Lima. Y el que está en pantalla es justamente procede de ese fondo, como está indicado ahí, y es muy interesante porque es un registro de entrada, digamos, a Lima, al Callao de Lima, de un cargamento que tenía muchas partituras de distintos autores europeos de la época. Esto es de 1779. Lo trajo un comerciante que se llama Antonio Helm y tenía una tienda, trabajaba junto con su hermano, si no recuerdo mal, Wenceslao Helm, o cuñado, creo, y tenían, importaban continuamente, por supuesto, no solo música, sino distintos tipos de objetos, y de vez en cuando partituras, y sobre todo instrumentos musicales también. Pero este es el cargamento más grande de música que he encontrado traída en esa época a Sudamérica. Eh, por ejemplo, no se alcanza quizás a leer en detalle, pero ahí dice 32 oberturas de Rüger, que uno puede más o menos pensar eh, quién era. Después dice de Fields también, 12 oberturas de Glasser, compositores algunos menos conocidos, quizás los más conocidos que aparecen aquí son Boccherini, Luigi Boccherini, Christian Cannabis también, que era conocido. Aquí aparece Bach, que con toda probabilidad debe ser Johann Christian Bach, claro, uno de los hijos de Bach, que cultivó, digamos, este tipo de repertorio, sinfonías, oberturas, e influyó mucho, entre otros compositores, en Mozart, como se sabe. Hay bastante similitud estilística entre ambos compositores. Entonces aparecen oberturas que uno las puede interpretar como sinfonías, también conciertos, dice ahí, tríos, en fin, sonatas, y también algunos instrumentos, dice ahí una flauta fina de madera, qué sé yo, un clarín inferior, o sea, no, ahí leí mal. Una dicha inferior, o sea, otra flauta de menor nivel, digamos, quizás menos fina. Entonces, si uno saca la cuenta, 281 aberturas, hay como aproximadamente 500 probablemente 500 obras, porque de algunos son, me imagino yo, varios tomos. O sea, aquí cuando dice 32 aberturas, probablemente se refiere a que hay 22 copias de esa abertura. En todo caso, sea o no así, el número de compositores es bastante relevante. Y, y hasta ese momento, cuando encontré esto, que lo he publicado en un par de artículos, en revistas y también en libros, como capítulo de libros, no se conocía, no había muchos antecedentes acerca de la importación de este tipo de repertorio a Lima en esa época. Entonces, este fondo me ha servido, diría, para dos cosas: para conocer lo que pasaba en Lima y también, como dijo Elena hace un momento, para conocer lo que pasaba en Chile, porque también están ahí los registros de salida hacia Valparaíso, y uno puede ver ahí lo que se enviaba también a Valparaíso, Santiago y de pronto a algunas otras ciudades del Reino de Chile. Entonces tiene esa utilidad que conserva lo que entraba y también lo que salía. También se puede ver lo que salía a Cusco, a otras ciudades, y tengo trabajos sobre eso también. Eh, entonces, el siguiente documento que envié es del mismo fondo, el segundo, si lo puedes mostrar, por favor. Gracias. Es del mismo fondo, pero este también es interesante porque está firmado y escrito, al parecer, por un luthier, un constructor de instrumentos, mejor dicho, que fabricaba especialmente claves, fortepiano, instrumentos de teclado. Eh, y él mismo dice ahí que es un cajón que contiene un clave fortepiano fabricado por mí, dice, está en primera persona. Un clave fortepiano era como un clave piano, se llama también, era como un instrumento que tenía los dos registros, del clavecín y del piano, que podían accionarse con una perilla, digamos. Entonces, es interesante cómo esta gente en España, y también he encontrado de algún constructor de Clementi, de algún constructor inglés, o que estaba activo en Inglaterra, él mismo también envía un clave si no recuerdo mal, a Guayaquil. Entonces, esta misma gente que estaba en Europa tenía mucha conciencia de que Sudamérica era un mercado para las partituras que sacaban, editaban cada cierto tiempo, y también para los instrumentos que fabricaban. Entonces, el documento es bien interesante. Y por último, no quiero exceder el tiempo, así que, y por si hay espacio para algún comentario también,
Esto es totalmente diferente, esto ya es el fondo notarial, son los protocolos del siglo XVII, y es un recibo de un personaje bastante conocido para la historia del Perú porque se llama Francisco de Chávez y Azu, o Azú, eh, que fue el autor de la Estrella de Lima, o por lo menos él se proclama autor de la Estrella de Lima, se debate si es el autor o no, digamos. Y en este caso, este es el recibo en el que él se compromete a utilizar unos fondos, un dinero que la catedral le da, porque iba a viajar a España, la catedral le da un dinero importante y le dice que lo utilice para financiar la impresión del libro que luego iba a llamarse La Estrella de Lima. Esto explica un poco el origen de ese libro, era un encargo explícito de la catedral, pero también le dicen que él, con el dinero que sobre, con el saldo, compre cosas necesarias para la iglesia. Y él compró mucha música, compró obras policurales, compró villancicos también, en fin, distintos tipos de música de autores conocidos, otras anónimas que no sabemos cuáles eran los autores. Y él eso lo trajo como en el cargamento, un cargamento muy grande que llegó a Lima en 1692 aproximadamente. La llegada se demoró porque Chávez lamentablemente murió en Panamá cuando venía de regreso, pero después el cargamento igualmente llegó y hubo todo un lío entre el tribunal eclesiástico y la familia de Chávez de quién era la propiedad de las cosas, en fin. Pero el listado de música es muy interesante también y tampoco se conocía tanto repertorio importado en esa época. Entonces, ahí tengo que decir que el documento, el inventario con la música y otras cosas que trajo Chávez no está aquí en el archivo de la Nación, sino en el archivo de la Catedral. Y ese me lo dio a conocer el archivero ahí, Fernando López Sánchez. Él tuvo la amabilidad de mostrarme ese documento, entonces tuve que indagar en distintos archivos para conectar esa fuente con otras fuentes y poder un poco reconstruir el cuadro de cómo llegó esta música a Lima en esa época. Muchas gracias. Más bien, tenía una curiosidad y sobre la obra de Fray Cipriano Aguilar, allá en Chile, ¿cómo fue que lo encontraron? Porque decían que acá no había rastros en San Agustín, creo, ¿no? Sí. Bueno, eso que lo primero que lo documenta es un musicólogo chileno. O sea, yo sabía de Aguilar, primero porque lo escuché en una conferencia del propio Aurelio en el conservatorio en el 2014, y él menciona a Aguilar, pero a Aurelio lo mencionaba porque Robert Stevenson, otro investigador, lo cita en uno de los libros de Stevenson y cita que Aguilar había compuesto sinfonías, pero no se encontró nada. Entonces, a partir de ahí, y Aurelio, cuando habla de Aguilar, él habla que era un eslabón perdido, y bueno, eso fue lo que comentó en aquella conferencia. Y cuando yo ya estaba haciendo ya ingreso a la maestría y comienzo a pensar en qué cosa voy a investigar, me interesó investigar esto, meterme en esto, ver qué había, y lo primero que pasó es que no me encontré nada en San Agustín, no había ninguna sola partitura. Y hurgando, hay un libro que es capital, que se llama Historia de la Música, Historia Musical, Historia de la Sociedad y Musical del Perú. Es un libro importante. Y en este libro, el autor habla que las obras de Aguilar fueron encontradas en Santiago de Chile y que y están documentadas por Samuel Claro Valdés. Entonces fui a buscar, no encontré el texto de Samuel Claro, estaba en el IRA, en el Instituto Río Agüero. Una vez más, irme de la universidad, de la Biblioteca de la Católica al Río Agüero, al centro, y ahí encontré el libro de Samuel Claros Valdés y ahí decía, ¿no? 3 obras encontradas. Y luego hablé con el director de la maestría de musicología y el maestro Romero tuvo la gentileza de contactarme con 3 musicólogos que conocía, Víctor Rondón, Manuel Izquierdo, y entre ellos estaba Alejandro. Y es así como los 3 me respondieron y me dicen, Víctor me dice, mira, Alejandro es el que ha estado metido en ese archivo. Le escribe y Alejandro me responde, así, fueron cuestión de 2 días, 3 días, una conexión brutal. Y me dice, yo los tengo efectivamente. Entonces le dije, mira, le expliqué que lo que estaba haciendo. Y a los pocos días me llega pues un correo compartiéndome 3 grandes carpetas con abundantes fotos con el material de Aguilar. ¿Cómo llegó ahí? Se especula que lo lleva Bernardo Alcedo. Se especula eso, que lo lleva Alcedo cuando al tiempo que se hace en su tercer viaje de regreso de Lima a Santiago, antes de que lo hiciesen maestro de capilla en la Catedral de Lima, en la Catedral de Chile, de Santiago. Y se especula que se lo lleva ahí y es que ahí queda. ¿Por qué en San Agustín no hay nada?
bueno, no hay nada, como que tampoco hay nada en el convento de la Merced de Lima, y como que tampoco ha quedado mucho en el convento de los dominicos. Algo ha quedado en los dominicos, pero es un archivo que yo no conozco. Puedo hablar, sí, el de los padres agustinos, en donde inclusive ni siquiera de Aguilar, también tendríamos que fijar también de Esteban Salas, un músico anterior que escribe una primera ópera en el Cusco, y su punto de partida pues es Lima. Entonces, ¿qué ocurre? Ese archivo por alguna razón desapareció todo, y esto es lo que encontramos en Santiago, ¿no? Esto lo encontramos en Santiago. Puedo decir que no es la caligrafía de Aguilar, aquí hay la mano de un copista. Hay otras partituras en las cuales hay una escritura más antigua, más de principios del 19, es una escritura un poco más tardía, más perfecta, más correcta, digamos, la que encontramos aquí, y esto fue encontrado en la Catedral de Santiago de Chile, ¿no? Entonces, la cortesía se la debo a Alejandro, que tomó las fotos, una muy buena fotografía, una muy buena calidad, y que luego yo las analicé, contrasté. Lo que hacemos normalmente es todo esto que se encuentra, pasarlo a un software, el que querramos utilizar, el que utilicemos, finales, Sibelius, lo que sea, y construimos ya una partitura, hacemos todo un proceso de reconstrucción. A veces toca ver la música y a veces te falta compases, te falta ahí y tienes que reconstruir. Para eso tienes que conocer mucho el estilo de la época, tienes que conocer qué cosas se empleaba, qué figuraciones, cómo se escribía, qué acordes se empleaban para cadenciar, una serie de cosas estilísticas para saber qué poner en ese momento donde no te calza la música, en donde inclusive la corrosión del papel pudo haberte borrado algo. Entonces, al final, en la siguiente diapositiva, yo muestro que esto, por ejemplo, es un manual. Yo encontré un manual así antes de la pandemia en el convento de San Agustín. Lo encontré tiradito en un lugarcito donde no lo habían dado cuenta. Y lo abro y me encuentro con algo muy similar a esto. Le tomé foto y ahí justo a los pocos días viene la pandemia y ya no podía acceder. Hasta que buscando, encontré esta misma versión, el mismo libro, en el archivo de España, en la Biblioteca Nacional de España. ¿Por qué es importante esto? Porque la obra de Aguilar hace interactuar al canto llano, que es esta escritura de canto llano, de acuerdo, que es un tipo de canto llano propio de finales del 18, que es la temporalidad de Aguilar, y esto se llama canto llano mensurado, que se van a usar para ese tipo de himnos. Esto es un Salmo 94, ¿no? Y que se le considera dentro de los himnos, por eso tiene esta escritura. Entonces, hay que meterse a decodificar esto, pues, hay que porque no es canto gregoriano convencional del siglo X. Es otro tipo de escritura, está en 5 líneas, tiene un bemol arriba, entonces hay una serie de datos ahí, ¿no? Y encima, ahí la información en el texto también era importante, porque va a terminar de explicar por qué Aguilar hizo la obra como la hizo, que tiene que ver con una praxis propia de los frailes agustinos en España, pero que también se mantiene en el Perú. Este libro fue editado en Madrid, y lo hizo la provincia de Castilla. Los agustinos, cuando fueron fundados en Lima, venían de ese convento de Castilla. Fundan en Lima, al poco tiempo se abre su propia provincia peruana, pero mantenían todavía vínculos con la casa madre, entre ellos el hecho que los conventos traían libros, traen libros, traen partituras. ¿Y a quién se las piden? Al convento hermano del otro lado del Atlántico. ¿Estamos? Y inclusive hay documentación que habla de que cómo los frailes del convento de San Agustín venden partituras que traen de Europa, recién llegadas. Hay documentación en periódicos que hablan de eso, ¿no? Hemos traído un nuevo cargamento, las vendemos en la puerta del convento de San Agustín, hablar con tal persona. Entonces, eso mismo. Entonces, este texto, que encontré aquí, este manual, al entrar en contacto con la obra de Aguilar, terminó de cerrar aquellas cosas que Aguilar pareciese en la música no haber cerrado. Pero claro, es como que Aguilar termina su pieza, pero te deja algo abierto, algo de tensión. ¿Para qué? Para que se culmine con el canto gregoriano, porque esa es una práctica que se llama el alternating, la alternancia de música polifónica con canto llano. Entonces, Aguilar todo el tiempo está en referencia a esto. Entonces, al encontrarme este texto en San Agustín, y al buscarlo, y al leerlo, al traducirlo, al entenderlo, todo esto terminó calzándome perfectamente con la misa, con la vigilia. Pero ese proceso fue, como le he contado, de esa manera. Viendo a un autor, viendo a otro autor y tomando contacto con... Esto es ya finalmente la partitura transcrita. Esto es la partitura transcrita.
Arriba, por ejemplo, he puesto el canto gregoriano, que no está en el audio, lamentablemente el canto gregoriano todavía no los había encontrado ese libro cuando se hizo este concierto, pero la partitura sí. Esta es la partitura transcrita de la obra, de lo que me pasó Alejandro, ¿de acuerdo? Y que es todo un trabajo, ¿no? Es todo un trabajo porque hay que desenmarañar algunas cosas. Por ejemplo, dice violín uno, violín 2 y acompañamiento. ¿Qué era acompañamiento? Bueno, pues era el cello, el contrabajo, un fagot y probablemente arpa, ¿no? Te pedía un órgano, es muy probable que la otra parte, porque dice órgano 2 y no te dice, ¿dónde está el órgano uno? ¿Por qué no hay órgano uno y sí hay dos? Bueno, probablemente el órgano 2 se tocó con la parte del acompañamiento que dice ahí. Hay una serie de prácticas que hay que entender con esta música, que hay que decodificar, ¿de acuerdo? Porque claro, uno puede decir, está la partitura, sí, pero si no entiende los usos y costumbres de la época, te sirve muy poco. Hay que decodificar, es un trabajo hermenéutico finalmente. Entonces, es un poco por ahí, ¿no? Entonces, al final, la partitura transcrita, eso está al final de mi tesis. Podemos escuchar el audio, porque para mí lo interesante de esto es transformar lo investigado en los archivos, hacer que el archivo sea vivo, ¿entienden? Que el archivo cobre vida. Y en mi caso, cobra vida cuando se transforma en música. Ahí está, podemos compartir el audio, por favor. Ok, hay que recordar que es un oficio de difuntos también. Hay que recordar que es un oficio de difuntos, es una vigilia mortuoria, una hora que se cantaba en la mañana antes de ser enterrado el cuerpo. Y claro, nosotros tenemos la visión de la muerte que tenemos muchas veces está asignada pues por una cuestión terrible, muy barroca, el Requiem de Mozart, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, esto nos habla de una muerte plácida, una muerte de buen gusto. Estamos hablando de una música que sonó en Lima, en los primeros 30 años del siglo XIX, probablemente, y que nos habla de cómo veían la muerte los limeños de ese tiempo. Una muerte tranquila, serena, sin planideras. Y claro, este texto hay que ponerlo en correlato también con las prácticas mortuorias de la Reforma, que tiene que ver con la construcción del cementerio general y las razones ilustradas que llevan por qué alguien tiene que enterrarse en el cementerio. Igual se seguían enterrando en los conventos, eso no hay duda. Sin embargo, la música habla y cuenta más. Eso es lo interesante, porque a mí me permitió meterme a todo esto, entender los ritos mortuorios en Lima y por qué esta música es vigente y válida. Cómo nos habla de una sociedad que ya no conocemos, cómo permite entender el pensamiento de otros hombres. Por eso, a mí en lo particular, o sea, la investigación me lleva a esto, ¿no? A hacer que esto suene, porque nos va a dar datos, información, nos permite reconocernos como sociedad, nos permite saber qué pensábamos antes, cómo veíamos la muerte. Y eso se conecta con una serie de prácticas, pues, con una serie de prácticas, insisto, ¿no? Como aquella posible, con este asunto de que había que enterrar en el cementerio y esto tenía que ver con asunto de salubridad, pero también con asunto de modernidad, qué implicaba ser moderno. Entonces hay todo un asunto aquí que la música te evidencia en base a los gustos de los limeños de los primeros 30 años del siglo XIX. Y esto no hubiera sido posible sin la gentileza de Alejandro. Justamente hablábamos de eso, ¿no? Bueno, yo y con la pandemia pues he tenido que ampliar estas redes para poder obtener documentación que no se podía acceder en los archivos, ¿no?
Entonces, eso ha sido fundamental, ¿no? El apoyo entre investigadores. Y justamente, bueno, ya para terminar, a propósito de su labor como docentes, ¿qué recomendaciones, por ejemplo, les darían a los interesados y los estudiantes que desean aproximarse a la investigación musical desde los documentos de archivo? No sé, cualquiera de los dos que quiere empezar. A ver, César. No, Alejandro, que empiece, mayor que yo. Ok, no, no hay ningún problema. Eh, hay varias cosas, pero una de ellas es que intenten sacarse un poquito los prejuicios que tienen muchos con relación al trabajo de archivo. Hay como una, por lo menos en musicología, no sé si en historia pasa lo mismo, pero en musicología hay una serie de discursos y sí, de discursos que escuchan frecuentemente los estudiantes, de algunos musicólogos incluso, que cuestionan mucho el trabajo de archivo como una actividad un poco árida, aburrida, que contrasta con el trabajo etnográfico como una actividad viva, en la que tú conoces a las personas, te metes en la cultura, en fin. Yo creo que es un profundo error. El archivo cumple, la investigación de archivo cumple exactamente la misma función con relación a la cultura del pasado. Hay un musicólogo muy conocido que se llama Gary Tomlinson que decía que tanto el musicólogo como el etnomusicólogo, el que hace etnografía, trabaja con la diferencia finalmente, porque uno siempre estudia culturas diferentes, algunas están distantes en el tiempo, o sea, algunas están distantes en el espacio geográficamente y otras están distantes en el tiempo. En el caso del musicólogo histórico, es así, uno hace trabajo de archivo para conocer mejor esas culturas que están distantes en el tiempo y que son distintas a la propia, como explicaba César, justamente cuáles eran las costumbres, la forma de tocar esto, la forma de entenderlo, en qué contexto sonaba. Muy interesante lo que decía también de la idea de la muerte que se puede inferir a partir de esa música. O sea, no entendían la música, o sea, la muerte, perdón, como se transmite en el Requiem de Mozart, ¿no es cierto? Que es algo muy lúgubre, muy tremendo, muy terrible. Terrible, terrible. Claro. Entonces, eso les diría como primera cosa, que piensen en el trabajo de archivo como una herramienta para conocer una cultura, personas que simplemente no están vivas hoy en día. Con mayor frecuencia podría ser investigación histórica reciente también, pero en general no están vivas y es otra cultura, es otra época, entonces, pero es un trabajo apasionante, no es una cosa árida y aburrida, ni mucho menos. Sí, yo creo que además es como hacer etnografía de otros siglos, porque al final terminamos teniendo explicaciones de la sociedad o de los espacios a los cuales analizamos. Entonces, yo creo que no se puede hacer una dicotomía entre una cosa y la otra. Yo más bien, mi posición es, integremos, o sea, entendamos estos procesos, porque si yo comienzo a observar la música y comienzo a encontrar entre las cosas que comenzaba a mirar, incluso conversaba con Alejandro, ¿no? La circulación de tratados. Y yo decía, sigo pensando que si no llegó al Perú el tratado de Leopoldo Mozart, el papá de Mozart de violín, pero por lo menos sí el de Rando, que es un tratado en español, ¿de acuerdo? Para Aguilar. Sin embargo, la música me demuestra que Aguilar toca, o sea, por lo menos conocía muy bien el violín, porque lo que escribe para el violín es mejor de lo que escribe para las flautas. Entonces, y eso me habla también de cierta práctica propia que tiene que ver con los conventos como un espacio para la formación de músicos previos a los conservatorios. Entonces, al meternos en los archivos no estamos solamente investigando datitos históricos, a eso es a lo que voy, ¿no? Estamos también haciendo etnografía. Cualquier dicotomía ya es básicamente una cuestión que tiene que ver con etiquetas y composiciones o con otras agendas, con otros intereses. Pero yo creo que es entendernos hoy, ¿ya? Es entender el pasado primero, para saber cómo llegamos aquí. Y a mí lo que me importa es que eso suene y que suene en su contexto y que me siga diciendo cosas, porque va a terminar por explicar por qué somos lo que somos hoy. Eso es para mí la vigencia. ¿Por qué el peruano es como es? Ahí está, la música te lo está diciendo, te lo está gritando, te lo está contando. ¿En qué medida consumíamos cuestiones europeas? Alejandro lo acaba de decir en lo que ha mostrado. Fíjense, un catálogo en donde se muestra un montón de obras de un montón de compositores europeos. Cannabich, ese viene de Alemania, eso es Mannheim. Johann Christian Bach, también, bueno, Bach de milanés, termina en Inglaterra. Fíjense, está llegando, o sea, esa música llegaba, ni bien salía de moda. Salía de moda en Europa, está acá el mes siguiente. El Quijote. El Quijote se trajo a Lima después de 7 meses de haber salido editado en España. ¿Me entienden, no? O sea, miren la cantidad de consumo
de la necesidad sobre todo del limeño, de querer sentirse en sintonía con Europa. Miren cuánto, y la pregunta es, ¿hemos cambiado en algo? Fíjense si no estoy haciendo etnografía, entonces. Y si es que el trabajo en el archivo no termina siendo algo apasionante, porque termina dando explicaciones de por qué somos lo que somos y por qué hemos cambiado o si no hemos cambiado. ¿Me entienden? Para hablar de música nada más. Porque la música termina mostrando todas estas cosas. Y eso hace más importante y más vigente y más necesario que hayamos más personas metidas en esto. Porque hay que decirlo, ¿no? La musicología en Chile tiene muchos años. Muchos. Aquí estamos en pañales. Desde que la católica, si no abre la maestría, eran 5, 6, contado con los dedos. Claro, con Aurelio Tello por medio. Una eminencia, Aurelio. Y no porque sea mi maestro, sino porque lo es. Pero eran 5 gatos pelados. En Chile podemos hablar de montones. Entonces nos llevan una gran delantera, ¿no? Y definitivamente yo en primera persona estoy muy agradecido por todo lo adelantado que nos han tenido, ¿no? O sea, toda la información investigada por Alejandro y por otros más, porque nos han permitido también tener datos de cosas que no sabíamos de nosotros mismos. Entonces creo que eso es para mí importante. Muchas gracias Alejandro y César por sus aportes, por sus experiencias. Y ahora voy a dar pase al doctor Ortiz, jefe institucional del Archivo General de la Nación, para que nos brinde unas palabras de despedida. Bueno, muchas gracias a ambos. Si algo despierta pasión, es la música. Así que los he escuchado y comprendo ese sentimiento. Y me trae a la memoria un par de cosas más, ¿no? Los registros musicales que hace Tadeo Henke a finales del 18, ¿no? De música nativa, ¿no? De música peruana. Entiendo que son de los primeros registros que hay. Y luego, hace ya 20 años, en un proyecto de investigación, mi esposa estuvo en Pasco y encontró en la compañía de bomberos de Pasco unas partituras de Mariano Sambiel, que es una cosa moderna, siglo XX, ¿no? Pero eso me lleva a pensar que posiblemente en algunas iglesias de provincias pequeñas pueda haber algo. Es todo un mundo por descubrir. Evidentemente los archivos, el archivo nuestro, tiene parte de lo que han mostrado, pero hay muchísimo más, ¿no? He visto aduanas en lo que has revisado, pero están los libros de Hacienda, en las cuales también se registraba, en la mayor parte del siglo XVII y XVIII, también se registraba qué es lo que traía cada barco. Entonces hay un mundo por descubrir y efectivamente cierro simplemente diciendo, como han señalado, nosotros no surgimos por generación espontánea, ¿no? Somos fruto de un pasado. Y comprender eso nos puede dar mejor pie para mirar hacia adelante. Y yo creo que eso es una de las grandes funciones de todos los archivos. Y evidentemente los archivos no tendrían mucho que hacer si no hubiera gente apasionada como ustedes, por lo cual les agradezco e invoco a los demás, acérquense, porque conocernos, lo que somos hoy, demanda mirar para atrás. No se trata de que todo el mundo se convierta en expertos investigadores, pero sí no salimos del aire, no salimos de la noche a la mañana. No somos hoy algo que no haya surgido de atrás, ¿no? Y ese surgir de atrás, lo que somos hoy, nos puede decir qué seremos mañana. Muchas gracias a ambos y a los organizadores. Muchas gracias. Bueno, y también a Alejandro, muchísimas gracias porque nos permitió utilizar también la música para el podcast Historia detrás de los documentos. Entonces, bueno, también nuestro profundo agradecimiento. Cierto, me olvidaba de agradecer a todos los músicos que nos han apoyado en nuestros programas, ¿no? Pues no solo, creo que no solo
En la historia detrás de los documentos hay varios programas que llevamos a cabo y que tienen pues un fondo, ¿no? Y hay varios músicos, entre ellos Javier Echecopar y otros más que gentilmente nos han apoyado con eso y por supuesto a ellos también nuestro agradecimiento. Agradecemos nuevamente la participación de los invitados y de todo el público que siguió la transmisión, desde Huánuco también. Los invitamos al siguiente episodio del Archivo Yo, que será el viernes 10 de diciembre a las 7 de la noche, y les recomendamos revisar el Facebook y la web de la AGN para informarse más sobre los eventos que se tienen programados a fin de promover la cultura archivística y acercar el patrimonio documental de la nación a todos los peruanos. Estén atentos a la segunda parte del 5º episodio del podcast Historia detrás de los documentos. Buenas noches.